10 después de Cristo. En lo más profundo de la selva centroamericana, una civilización se derrumba. Los mayas abandonan sus imponentes ciudades y su esplendor se extingue bajo la densa vegetación. Los mayas llegaron a ser una de las culturas más sabias que habitó nuestro planeta. Se asentaron en la zona que hoy ocupan Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y en México los estados de Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán. Fueron el primer pueblo en utilizar el concepto del cero. Construyeron pirámides de hasta 70 metros. Desarrollaron una compleja escritura y calcularon el año solar con una exactitud solo superada por los relojes atómicos. ¿Por qué colapsó una civilización que perduró más de 3000 años? ¿Perecieron ante un devastador cambio climático? ¿Agotaron sus recursos naturales? ¿Cayeron víctimas del hambre? ¿O se aniquilaron unos a otros en un ciclo imparable de guerras mortíferas? La respuesta aún yace oculta entre los muros de las indescifrables ciudades mayas. Y el arqueólogo Danilo Dragic emprende un apasionante viaje de exploración a través del tiempo y el espacio para vivir en carne propia las posibles causas del enigmático colapso. Una exploración a lo más profundo del misterio de los mayas. En la primera etapa de su exploración, Danilo conoció las majestuosas ciudades mayas, verdaderas obras maestras de ingeniería y reflejo de su cosmovisión. Pero la obsesión maya por levantar gigantescos templos y pirámides es una de las posibles causas del colapso de su civilización. Los mayas llegaron a dominar muy bien todo este proceso de producción de la cal y también de los morteros. La sobreexplotación de estos recursos tal vez permitieron el abandono de estas grandes ciudades prehispánicas. Mira cómo se deshace, mira cómo prácticamente se hace polvo. Para construir una pirámide, ¿cuánto calculas tú? Miles de árboles. Miles de árboles. Por abusar del medio ambiente, o bien debido a una gran sequía natural, los mayas sufrieron una importante falta de agua que pudo haber provocado caos social y el abandono de sus ciudades. Es posible que los mayas hayan pensado que una sequía prolongada obedece a un enojo de los dioses. Esto debió haber traído innumerables conflictos, rebeliones incluso. Estos frisos podrían estar representando un caos total a base de la sequía que mencionas. Es posible que la guerra haya sido uno de los resultados de la sequía, pero la guerra siempre estuvo presente en la sociedad maya. Hallazgos como el de Cabá conducen a una nueva hipótesis para explicar el fin de la civilización maya. Un aumento excesivo de guerras entre los grandes señores podría haberlos arrastrado a su autodestrucción. ¿Qué pruebas existen de una escalada bélica entre las principales capitales? ¿Qué llevó a los gobernantes del período clásico a enfrentarse una y otra vez? La antigua ciudad de Palenque es el lugar para averiguarlo. En la plaza central de Palenque se encuentra el arqueólogo Antonio Ferrer, máxima autoridad del sitio. Muchas gracias por recibirme en este sitio grandioso de la cultura maya. Ahorita, ¿dónde nos encontramos? Este era el conjunto principal. Estamos viendo el palacio, que era el control político administrativo de la ciudad. El auge de Palenque está fechado después del 600 y donde tiene Palenque un vasto dominio sobre cerca de 300 ciudades, entre ciudades periféricas, ciudades más pequeñas que estaban bajo el dominio de Palenque. Y hay un crecimiento de la ciudad muy importante que configura esta arquitectura que estamos viendo hoy aquí. Palenque es el mejor emblema de la edad de oro de la civilización maya, conocida como el período clásico. ¿Qué es lo que caracteriza el clásico maya? Bueno, la definición de los templos, la arquitectura con la crestería, la forma de las cornisas de los edificios, el uso de la escritura con cartuchos jeroglíficos, la astronomía, las matemáticas, y llega a amalgamarse
un sistema político consolidado, que es el de los ajao, que es el de los señores de la ciudad. La ciudad era dominada por el ajao, era el jefe político, militar, religioso, y era el ser supremo. O sea, en él estaban concentrados todos los poderes y toda la ciudad y las demás ciudades periféricas trabajaban para él. El poder absoluto de los ajau o grandes señores se refleja en la monumentalidad de sus edificios. El inmenso templo de las inscripciones de Palenque fue construido con el propósito de albergar los restos de uno de los gobernantes más legendarios de la historia maya, Pacal el Grande. Esto que estamos haciendo ahorita, Antonio, aquí, es como descender al inframundo dentro de la cosmovisión de los mayas. Sí, entonces estamos ahorita descendiendo al centro de la tierra. Este fue el camino que recorrió Pacal para llegar a su morada, que se encuentra en el centro del edificio que se conoce como Templo de las Inscripciones. Se siente aquí mucho más húmedo, ¿ah? Los escalones. Sí, ya nos estamos aproximando a la cámara funeraria. Esa es la tumba anal. Lo de abajo es el sarcófago y la parte que ves suspendida es una lápida de piedra caliza. El bloque monolítico tiene una cavidad en donde se guardan los restos de Pacal. ¿Qué es lo que realmente lo hizo tan grande a Pacal para que pudieran construir todo esto? Pacal toma el poder en el año 615 y es el gobernante más prestigiado porque concibe la ciudad y lo que tenía era un dominio de una vasta región que es los actuales estados de Tabasco y Chiapas. No había en ese momento otra civilización que esté dominando un área tan extensa. ¿Qué son esos pequeños tapones que tiene parte del llamado sarcófago? Hay 4 tapones y en uno de ellos tiene 3 orificios. En ese orificio salió el alma de Pacal para recorrer todo lo que conocemos como el psicoducto. Sobre estas molduras que están en la escalera, el alma de Pacal viajó y se incrustó en el pie de su hijo Cambalán, porque Cambalán va a resurgir como Pacal. Pacal fue tan poderoso que pretendió vencer también a la muerte. El camino de escape que preparó para su alma asciende hasta la cima del Templo de las Inscripciones y se inserta en el pie de su heredero, Cambalam. Pacal lograba resurgir en el cuerpo de su hijo, el nuevo gran ajau de Palenque, y transferirle su grandeza. Subí aquí y se inserta la pierna de Cambalán, que está sostenido aquí en los brazos por Pacal. Le está transfiriendo al hijo todo el legado que él hizo y también el poder que tuvo sobre los sitios que dominó. En el patio del Palacio de Palenque, Pacal ordenó levantar estelas victoriosas como trofeo por la captura de señores de ciudades vecinas. ¿Cuál era la intención de exhibir a todos estos gobernantes capturados? En un primer momento se debe haber debilitado el reino, entonces Pacal debe haber ordenado que fueran sometidos y traídos aquí. Estamos hablando del señor de Santa Elena, de Pomoná, Panjalé, y hay otro que ahora conocemos como Santo Tomás. La guerra era sagrada, o sea, no iban a un combate nada más para avasallar al contrario. El sentido de la captura es que la ciudad perdiera a su gobernante y se disgregaran los pobladores. En el 711 después de Cristo, el caos se apoderó de Palenque. El entonces ajau Canjoichitam fue secuestrado por los guerreros de Toniná, una ciudad rival experta en el arte de la guerra. Toniná es el lugar para conocer las estrategias y el armamento de combate de las guerras mayas. En el edificio número 5 de la ciudad, en el llamado Mural de las 5 Eras, sus artistas esculpieron escenas de gloria y muerte, testimonio de la importancia de la guerra y el sacrificio entre los mayas. ¿Toniná se caracteriza por ser un pueblo guerrero? ¿Era una ciudad guerrera? Bueno, tenemos indicios arqueológicos de que sí lo era realmente.
ese friso, por ejemplo, donde podemos ver una serie de cautivos y gente decapitada, lo que nos está mostrando precisamente la actividad bélica de la ciudad. Puedes tú apreciar a gente atada de pies y manos, gente decapitada. Puedes ver claramente este personaje que es el dios de la muerte, que tiene en su mano precisamente derecha la cabeza de un decapitado. Una buena parte de las ciudades mayas del periodo clásico tardío entran en un conflicto bélico. La guerra es permanente, déjame decirte. ¿Cuánta gente moría en estas guerras que tú mencionas? El número no es tan grande. El principal fin de las armas mesoamericanas es el de dejar incapacitado al enemigo para poder capturar. Es una guerra tratada, una guerra donde los dos grupos se ponen de acuerdo en una hora específica, en un día específico para poderse enfrentar. Aunque sí tenemos algunos indicios de que en un momento determinado la guerra, sobre todo para el clásico tardío, se volvió más una guerra más de asalto, por ejemplo, ¿no? De ataque directo hacia las ciudades. Hay posiblemente un cambio de tácticas militares, no siempre fueron las mismas, posiblemente, ¿no? Mira, precisamente estamos haciendo una serie de pruebas con armas ofensivas para ver qué tipo de daños infligían esas armas y ver si podían matar o podían causar una lesión que permitiese solamente el hecho de la inmovilización para poder ser capturado, por ejemplo, el enemigo y llevarlo hacia la ciudad vencedora. En la guerra, el principal objetivo de los señores mayas era la captura de los ajaos enemigos para consolidar su poderío divino. ¿Habrá sido la sed desmedida de poder de los gobernantes mayas lo que desató su trágico final? Estas lanzas podían ser como emblemas de cazador, de guerrero. Los grandes señores presentan siempre una lanza como un símbolo de poder. Esto es uno de los elementos que llevaron al colapso de las ciudades mayas en el periodo clásico. Los mayas fueron un pueblo guerrero. Los ajaos o grandes señores chocaban en continuas guerras sagradas, cuyo principal objetivo era capturar y luego sacrificar ritualmente a los gobernantes vencidos para acrecentar su poderío divino. De todas las majestuosas ciudades del periodo clásico, Toniná se destacó como una potencia guerrera y es el lugar para conocer el arsenal maya y sus estrategias en el campo de batalla. Danilo, pues aquí tienes, son las armas del clásico. Y bueno, quiero presentarte primero, en este caso, a una masa con cabezal esferoidal. Esta es una arma utilizada sobre todo para hacer que el contrincante quedara obviamente deshabilitado y poderse capturar más fácilmente. ¿Te gustaría probar? ¿Cómo no? Estas son una serie de piezas óseas de un borrego. Entonces la idea es que impactes en la parte central para ver cómo se desarticula en este caso. ¿Voy a sacar la mochila para estar más cómodo? ¿Cómo no? Claro que sí. Poder golpear. Bien, puedes ver cómo la pieza se ha desarticulado. Imagínate lo que puede producir en un hueso. Puede zafar de un tamaño del brazo. Ahora vamos a probar con un hacha de batalla. Tiene una hoja de obsidiana en este caso. Es un arma que corta, obviamente, por el peso. Bueno, aquí tienes a tu víctima. Y una vez que la matemos, ¿no la podemos comer? No, pero por supuesto, eso es lo que yo quiero. Bien, bien, bien. Realmente no necesitas mucha fuerza. ¿Sentiste cómo fue la fuerza? Y la fuerza del arma junto con el peso es lo que permite el corte, la inserción del arma directamente sobre el objetivo. En el clásico maya, las armas más comunes eran la maza, la cerbatana, el cuchillo y el hacha de piedra. Para el clásico tardío surgen armas nuevas como lanzadardos, escudos largos y flexibles y lanzas con punta de obsidiana, indicio de un probable aumento de conflictos entre las ciudades. Mira, te quiero presentar un propulsor. Entre los mayas se le llama julche. Entre los nahuas es atlatl. Digamos que hace que la fuerza de tu brazo, ¿sí?, se duplique de alguna forma. Es como una palanca, como ¿Una ampliación del brazo? Efectivamente. Este es un dardo. Es como una gran flecha, digámoslo así, una jabalina.
Perfecto, ¿ah? Puedes alcanzar como 30, 40 metros con esto. El tirador probablemente lanzaba un dardo, por ejemplo, hacia el enemigo, y este dardo tenía que matar al enemigo, como una cuestión de augurio. Bien. Me fue todo. Bueno, salió volando el propulsor, pero es excelente, un excelente tiro. Me parece muy bien, gracias. Incluso puedo utilizar las dos armas para golpear a dos enemigos, ¿no? Ah, no, claro, por supuesto, sí. Ahora, deja mostrarte una lanza que no es de lance, sino más bien es una lanza de inserción. Estas lanzas podrían ser como emblemas, ya sea de cazador, de guerrero. Los grandes señores presentan siempre una lanza, en este caso, como un símbolo de poder. Aquí tienes el arma. Como si fuera un cuchillo. Así. Muy bien. Quiero que veas el tipo de incisión que tiene. Esto puede infligir obviamente un daño muy profundo en el individuo. Entonces, esto lo inmoviliza. El dolor que produce en una costilla es impresionante. Imagínate, por ejemplo, los señores mismos enfrentándose directamente con ese tipo de instrumentos, probablemente 1 a 1, ¿no? En ese caso, en una guerra, en un enfrentamiento bélico. El hecho de la guerra señorial debilita a las ciudades mismas. Esto es uno de los elementos que llevaron seguramente al colapso de las ciudades mayas en el periodo clásico. ¿Con qué los decapitaban a estos personajes que vemos representados en estelas, en glifos? Obviamente no eran las mismas armas para esa parte del ritual, ¿no? No, eso se celebraba con un cuchillo como estos. Este es un cuchillo de obsidiana, es un instrumento que se emplea para la decapitación. Eso también lo podemos ver, por ejemplo, el uso del sacrificio humano, este tipo de cuchillos, en los juegos de pelota. Siempre cuando acababa un juego de pelota, no se sabe con exactitud si el ganador o el perdedor, en ese caso, era decapitado. No es un juego, obviamente, en ese caso es una ceremonia en donde, al igual que la guerra, precisamente, el elemento sacrificial es parte, obviamente, del mismo rito, de la cosmovisión del hombre mesoamericano, y que termina, obviamente, con la muerte. La guerra y el juego de pelota habrían sido partes de un mismo ritual de renovación del poder de los gobernantes. El destino de los cautivos más poderosos era morir sacrificados en la cancha luego de un partido extenuante. Los mayas heredaron este deporte ritual de la cultura olmeca, quienes lo inventaron hace más de 4000 años. Casi nada se conoce sobre sus reglas y las creencias que simbolizaba. Entre los pocos especialistas que existen sobre juego de pelota, se destaca la antropóloga Marta Turo, experta en tradiciones prehispánicas perdidas. ¿Qué relación existe entre el cautivo de las guerras mayas con el juego de pelota? Están muy cercanos. La guerra era para obtener cautivos, especialmente si los cautivos eran el señor de la comunidad o del pueblo que estabas conquistando. No tenía chiste matarlo, sino tomarlo cautivo y dentro del juego de pelota, yo creo, porque esa ya es una interpretación, que al ser el señor sabía jugar, entonces jugaba y si perdía o ganaba, era sacrificado. Es una forma de ofrendar la vida y que esa sangre que brota y que se esparce es, en términos simbólicos, igual al agua que requiere las siembras para poderse dar. Muchos de estos sacrificios se llevan a cabo en el centro de la cancha. ¿Por qué se perdió el juego de pelota aquí en la cultura maya? ¿Qué fue lo que motivó a que este juego de pelota desapareciera? Pues cuando llegan los españoles y se dan cuenta de todo lo que está, el significado que tiene este juego, destruyen las canchas, destruyen todo lo que tiene que ver con culto a los demonios, y entonces veían en el juego de pelota este culto a los demonios. Cuando un pueblo pierde sus tradiciones, nos vamos igualando todos, nos vamos homogenizando, y ese es el inicio de un terrible proceso de discriminación que va forzando y va haciendo que los jóvenes digan: yo no quiero ser diferente, no quiero sobresalir por mis diferencias. Muchachos! Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Ustedes saben jugar el juego de pelota tradicional que jugaban sus ancestros los mayas? No. Sabemos un poco que se jugaba con una pelota nada más y con la cadera. Caderazos.
¿Alguno de ustedes es de origen maya o habla una de las lenguas mayas? ¿No les gustaría aprender sobre el juego tradicional de los mayas? Sí, me gustaría practicar. ¿Quiénes son los capitanes de aquí? Nosotros. ¿Quieren ir con nosotros a ver cómo se hace la pelota? Sí. Ok. Bueno. Kik es el nombre maya del látex para fabricar la pelota y se extrae de un árbol que los españoles llamaron castilla elástica. Combinado con el jugo de la planta de guamol, el hule adquiere solidez, pero al mismo tiempo elasticidad. A mitad de camino entre el actual Palenque y el sitio arqueológico, existe una plantación de árboles de hule. Su dueño, Luis Uscanga, intenta recuperar el milenario y sorprendente método de fabricación de la pelota maya. Todo esto que tú ves aquí es la plantación del hule. Todos estos árboles son hule o caucho. Si tú ves aquí, lo que nosotros tenemos se llama tablero, es la parte donde trabajamos el árbol. Lo dividimos en dos partes simétricas para trabajarlo normalmente 7 años de un lado y 7 años del otro. Utilizamos este instrumento que es una cuchilla que tiene muchísimo filo. Hay unos que nos pueden dar 100 mililitros, 200, pero hay árboles que nos pueden dar 1 litro o hasta 2 litros. Vean acá de este lado cómo está empezando a gotear el caucho. Don Luis, ¿y cuántos años le produce el árbol? Entre 40 y 60 años. Y nos da 7 o 8 kilos de hule seco al año. ¿Cómo cuánto hule podríamos necesitar para hacer una pelota más o menos de esta circunferencia? Entre 8 y 10 litros de caucho para hacer la pelota que tú quieres. Para que de ahí se hiciera una pelota que bote, tenía que haber algo que se llama vulcanización. Y esto implica un elemento, una materia prima azufrosa, azufrada, que resulta que viene de una flor. Que al rayar esta flor y echarla a la mezcla, se da la vulcanización. Lo que vamos a hacer es utilizar el químico este que es la sustitución del jugo de la hipomea. Lo va a vulcanizar y va a cohesionar el hule en cuestión de unos 10 minutos cuando más. El hecho de que la pelota sea tan sagrada quizás tiene que ver como una forma de decir, lo logramos, hicimos algo de la naturaleza, la transformamos y esta pelota también es sagrada por el hecho cultural del trabajo que costó descubrir el proceso de vulcanización. ¿Cuánto tiempo tardaría la pelota para estar lista para el juego? Mira, esta pelota, para que se seque perfectamente bien y pueda rebotar, mínimo de 2 a 3 meses. Bueno, queremos jugar ya. Yo hice para mí una pelota y ustedes vean. Ahí está la pelota. Ahí está la pelota. Por primera vez en 1200 años, la ciudad de Palenque será escenario de un juego de pelota. En la época maya, el partido habría culminado en un sacrificio ritual. Tal vez, saciar la sed de sangre de sus dioses en épocas de calamidad los enfrentó al peor de los destinos, el colapso de su civilización. Se están jugando muchas cosas, la vida, la muerte, el equilibrio cósmico. Y ahí es donde entra el sacrificio. Capitanes, prepárense, porque uno de los dos va a perder la cabeza hoy día. Juego a pelota. Para los mayas del período clásico, la guerra era sagrada, y los señores vencidos eran capturados y sometidos a un desafío mortal, el juego de pelota. Al finalizar, eran sacrificados ritualmente. Luego de 1200 años, la mítica ciudad de Palenque será escenario de un juego de pelota, y los poderosos ajaos del pasado volverán a la vida encarnados en jóvenes descendientes de la cultura maya. Bueno, Marta, ya estamos aquí en Palenque, ya tenemos todo, tenemos los jugadores, la pelota, estamos listos para iniciar. Esta pelota simbolizaba el movimiento de la bóveda celestial
Y la idea era que a través del juego se controlaran las fuerzas de la naturaleza por parte de los hombres. Entonces, aquí se estaba jugando el futuro del universo en cada juego. En Chichén Itzá se encuentra la cancha de juego de pelota maya más grande y mejor conservada. Todos los campos de juego tenían forma de doble T y en promedio medían 30 metros de largo y 8 metros de ancho. Había entre 2 y 5 jugadores por equipo. 4 puntos eran iguales a una raya y el primer equipo que llegaba a 8 rayas ganaba el juego. El capitán vencedor obtenía el derecho a vivir, o tal vez el privilegio de entregar su sangre a los dioses. Vamos a simplificar las reglas originales y vamos a jugar a 2 rayas. Bueno, jóvenes, en sus posiciones. Si este juego fuera real, uno de ustedes sería sacrificado. ¿Listos? Juego pelota. Dale. Pelota muerta. ¿Por qué paramos el juego aquí? Se hicieron bolas entre 3 y la pelota se quedó muerta. El objetivo del juego era mantener la pelota, símbolo del sol, en constante movimiento dentro de los límites del campo, y estaba prohibido tocarla con los pies, la cabeza y las manos. Quebrar cualquiera de las reglas significaba un punto para el equipo contrario. Pelota, juego. No era un juego a 90 minutos, como el fútbol. Para ganar una raya, tienen que pasar muchas horas. El último juego del que se tiene noticias a 8 rayas fue en 1930 y tardó más de una semana. Pelota muerta. 4-3. Marta, ahora que ellos han completado una raya, ¿qué pasa con los 3 puntos de ellos? ¿Se siguen utilizando? No, empezamos como en el tenis, un nuevo set. ¿Y el objetivo principal no es pasarlo por el aro entonces? No. Cuando en el siglo XVI llegan los españoles y ven el juego, los cronistas nos dicen, en el caso que la pelota pasara por el aro, la hazaña era recordada por mucho tiempo y ganaba automáticamente y casi era un héroe. Muy bien. ¿Listos, jóvenes? Juego, pelota. Se están jugando muchas cosas, la vida, la muerte, el equilibrio cósmico. Y ahí es donde entra el sacrificio. Es la sangre humana regada en la cancha la que va a permitir controlar estas fuerzas, que es la lluvia, para que la siembra sea exitosa. A ver, pelota muerta. Después de 2 horas de partido, los equipos están empatados y solo queda una pelota por jugar. Bueno, jóvenes, este es el último punto del partido, así que, capitanes, prepárense, porque uno de los dos va a perder la cabeza hoy día. Juego, pelota. No se amontonen. ¿Qué era lo que pasaba con estos gobernantes que eran capturados, obligados a jugar juego de pelota y sacrificados? El hecho de ser sacrificado era como si fuera el sacrificio del sol que permitía que el mundo siguiera adelante. El que se sacrifique personas como parte de una ofrenda ofende, pero esa es una forma occidental de pensar. No se olviden de esta tradición que es muy importante, de la cultura maya, no la pierdan. Ustedes son los responsables ahora de conservar y seguir con esta tradición. Y de sus raíces, muchachos. La guerra y el juego de pelota, rituales de muerte y renovación, alimentaban la grandeza de los Ajau. En Bonampak, el soberano Changwan II contó la historia de su dinastía en enormes murales. Esas pinturas son la mejor fuente que se conserva para comprender el origen divino de los Ajaus y la necesidad de sacrificios para mantener su poder sagrado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
¿cómo está? Mi nombre es Danilo. Me han hablado mucho de los murales de Bonampak. Claro, si gusta yo les acompaño. Está por ahí. ¿Tengo permiso para entrar? Claro que sí. Elías Chamborín, que es un guía maya. En 1941, su abuelo descubrió la ubicación exacta del sitio de Bonampak. Entonces lo que hizo mi abuelo es caminar buscando por toda la selva, ¿sí? Había un árbol ceiba grande y de ahí quedaron durmiendo y al levantarse en la mañana su cuñado de él le dijo, cuñado, ve cómo ahí está el venado. Entonces ellos esperaron que llegara el sol a las 8 y al entrar la luz no había ningún venado. Entonces dice mi abuelo, wow, esto no es venado, fue una visión que nos dio para encontrar los murales. Y cortan otras malezas y entran, había murales. Y dice, es nuestra tierra, donde nos decían nuestros abuelos, aquí es. Ese fue el camino que siguió su abuelo, el camino del venado. Claro, es el camino del venado. Los murales de Bonampak son conocidos como la Capilla Sixtina de América. Frente al templo que los alberga, espera el arqueólogo Emiliano Gállaga, director del área y responsable de la preservación de este tesoro maya. Sí, todo bien. ¿Cuál es la importancia del sacrificio de un gobernante en la cultura maya? Es bastante relevante. De alguna manera es la forma en que tú estás matando no solamente al personaje humano, sino adquiriendo su poder y su energía. Y como un ejemplo de eso lo podemos ver en las pinturas acá arriba de Bonampak. Los murales en sí podría leerse como un cómic, como una escena en que tenemos 3 viñetas en las cuales podemos ver distintos aspectos de la actividad que realizaban la nobleza maya. Los murales no están terminados. En algún momento determinado, después del 792, surge algo en Bonampak o en la región maya que hace que los pintores abandonen su trabajo y no se termine el mural. En el cuarto número 1, que es cuando comienza este gran relato, se cree que es la presentación del heredero de Chamuán II, el último gobernante que tenemos registro de Bonampak. Como puedes ver, son cuartos relativamente chicos, pero aquí lo que estamos viendo en el mural es, primero que nada, es una festividad, va una procesión de músicos por los 2 flancos que convergen al centro. En la parte superior es la presentación de varios nobles, y eso lo podemos saber, bueno, por su atuendo. Y otro elemento importante es este que tenemos aquí en la esquina, que puedes ver, es una persona adulta, pero está sosteniendo en los brazos a un niño. Se ha especulado mucho en que este niño sea la presentación del hijo y el heredero de Chamuán II al trono de Bonampak. Entonces él tendría en algún momento determinado realizar una batalla para capturar algún ajau o algún noble de otra comunidad y darlo en sacrificio a los dioses para conmemorar su ascenso al trono. Tienes que capturar a un gobernante. Sí. Es algo clave que tienes que hacer. Se necesita el sacrificado para culminar el evento. Vamos a ver la segunda escena. Se realiza una batalla el 2 de agosto del 792, en la cual se ve toda esta estructura militar con la que contaban los mayas, en la cual se ve que hay rangos militares, que hay homogenización de armamento, que hay homogenización de técnicas militares. Lo que estamos viendo aquí es que se están trasladando tanto los ajaos, tanto los nobles, como los militares. Son especialistas en guerra, son especialistas en capturar gente. De este cuarto, una de las escenas más impresionantes es esta que tenemos aquí en atrás. El Chamuán II. Y si te fijas, no pone atención en qué es lo que pasa abajo de sus pies, que son todos los cautivos. Todos están en actitud sumisa, suplicante por su vida, sobre todo el personaje que tenemos aquí central. Cómo está suplicando a Chamuán, que ni siquiera lo toma en cuenta. Ya llegamos a lo que es el tercer cuarto y la culminación de la película. Bueno, que en realidad es que no es la culminación porque no sabemos cómo termina. Hasta aquí. Hola. Te presento a Mucho gusto. arqueólogo. ¿Cómo estás? Hola. Gracias a ellos, el trabajo que hacen los restauradores, tenemos preservado estos murales el día de hoy. Entonces a ellos les damos nuestro reconocimiento. Mucho gusto, compadre. Y aquí se ha interpretado en que es Chamuán II haciendo la presentación de su heredero al trono de Bonampak en su momento específico. Aquí vemos un personaje
que está sosteniendo las manos de otro personaje. Y aquí tenemos a otro personaje que le está sosteniendo los pies. Aquí están sacrificando a una persona. O sea, los sacrificados se ha asociado que se pintaban de azul. El azul es un color muy difícil de lograr. Ese era uno como de los secretos mejor guardados de los mayas, que no sabíamos cómo se preparaba el azul, cómo sacar este color con los materiales locales en su momento y con la tecnología de su momento. La pintura azul de los murales de Bonampak es la misma que recubría los cuerpos de los cautivos a ser sacrificados. El pigmento encierra un secreto sorprendente que aún no ha sido develado por completo. Resiste la erosión natural, el ataque de ácidos corrosivos y las temperaturas elevadas. Dentro del equipo de restauradores de Bonampak trabaja el ingeniero químico Luis Torres Monte, uno de los pocos científicos capaces de reproducir la fórmula original de la pintura, síntesis química de la visión sagrada del sacrificio humano para los antiguos mayas. ¿Eso qué es? Ácido muriático. El azul no se ataca. No ha pasado nada con el azul maya. ¿Por qué esta estela tiene esa fractura? También las estelas son sacrificadas. Se decapita y se le cortan los pies. El objetivo de la guerra para los mayas del periodo clásico era la captura de señores enemigos para ser sacrificados a los dioses. Antes de morir, eran pintados con un pigmento azul de propiedades asombrosas. En su fórmula química, los mayas encriptaron un mensaje simbólico sobre la función del sacrificio ritual como fuente de poder divino. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Qué virtudes tiene el azul maya? Es resistente a los ácidos, a las bases, a los oxidantes, a los reductores y es muy permanente contra el tiempo. De hecho, si ustedes ven las pinturas que tienen azul maya, no ha cambiado de tono en todo este tiempo. ¿De qué está compuesto este pigmento azul maya? Este pigmento está compuesto de dos materiales. Esto es una arcilla blanca, se llama sacalum en maya, que quiere decir tierra blanca. Entonces, este es un componente, es fundamental. El otro es añil, aunque ellos lo preparaban con el jugo de la planta. El tercer componente es el calor. Si no se calienta, no es permanente. No es permanente. Lo que sorprende es que cualquier azul que ustedes vean en Mesoamérica es azul maya. El azul maya fue identificado en 1931 y aún no se sabe con exactitud por qué la combinación de dos materiales tan simples como arcilla y tintura vegetal es tan resistente. Se cree que al ser calentada la mezcla, las moléculas de añil se insertan en los canales nanométricos de la arcilla. Al enfriarse, los canales se cierran y la unión de los elementos es prácticamente indestructible. ¿Eso qué es? Ácido muriático. Ahí está quedando el azul, ¿verdad? Sí. El azul no se ataca. No ha pasado nada con el azul maya. Esto es alcohol. Aquí está. En cuanto esto se seque, el color va a estar sin afectarse. Y esto es agua de cloro, blanqueador de cloro, que destruye al añil. Y miren, a este no le hace nada. ¿Resiste también el fuego este pigmento maya? El fuego posiblemente no, porque se llega a quemar, pero sí la temperatura hasta cerca de 300 grados. Este sería el pigmento ya terminado. Es el pigmento terminado. No sé si te interesa pintarte la mano. Un sacrificado. Un sacrificado. Se siente muy fresco. Muy fresco. ¿Por qué el color azul era tan importante para los mayas? Tú estás sacrificando, estás ofrendando la sangre, es nuestro líquido divino, pero al mismo tiempo lo estamos asociando con un color azul, que es el agua. Y entonces estos sacrificados son los que van a ser los emisarios de nuestras peticiones hacia los dioses. La sed de sangre noble motivó las guerras del clásico maya, pero una vez obtenida la victoria, la muerte física del señor vencido no era suficiente. Esta es una estela de 5 metros.
El único personaje que tenemos es Chanoine II, que es el último ajao de Bonampak. ¿Por qué esta estela tiene esa fractura? También las estelas y las esculturas son sacrificadas. Si es una imagen del gobernador completa, se decapita y se le cortan los pies para que la energía no fluya entre ellos. Ese es el concepto. Este afán de quitar estos personajes es también porque estás destruyendo los mensajes políticos de estas ciudades. Consideramos que en este momento sí hay un movimiento bélico bastante grande, entonces podemos ver colapsos de las estructuras políticas y abandono de grandes ciudades. Ya no levantan estelas, ya no levantan grandes templos. No es que hayan desaparecido, sino simplemente se dispersan. Con la conquista española, los relatos mayas también fueron destruidos sin piedad. Entre los pocos textos que sobrevivieron se encuentra el Rabinal Achí, un danza-drama basado en la guerra que enfrentó a quichés y a rabinales, pueblos mayas del sur de Guatemala que sobrevivieron al colapso del siglo X. La obra fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad y en el actual poblado de Rabinal, los descendientes mayas aún la representan. Durante la dictadura militar que asoló a Guatemala entre 1960 y 1996, el ballet de Rabinal perdió a varios de sus integrantes como sacrificio para mantener viva su tradición. La violencia aquí en nuestro pueblo Rabinal fue muy dura. Mataron muchos hermanos, que la danza Rabinal Achí ya no se pudo presentar. Entonces ahora estamos tratando de mantener esto y que esto perdure. ¿Cómo llegó esta historia hasta ustedes? La existencia de esta danza desde ya mucho tiempo. Don Esteban Xolop me dejó el texto, aprendí a leer en el idioma Achí. ¿Sí? Prácticamente fue una herencia de su suegro. Él me dejó a mí y yo le voy a dejar a mi hijo. Nos vamos ahorita a la fortaleza de la Hopto. Sí. Allá vamos a danzar. ¿Allá están listos para danzar? Estamos listos ya. Los hechos narrados en el Rabinal Achí sucedieron en el siglo XII después de Cristo, época de la expansión imperial de los mayas quichés en el sur de Guatemala. 2 siglos después del colapso de las principales ciudades del clásico maya. Ahí se empiezan a ver los danzantes, ¿no? Sí, ya nos están esperando. Buenas tardes. Hola. ¿Cuál es tu personaje, Manuel? Es el Ahau Hopto, el papá de Rabinal Achí. Muy bien, mientras te cambias, yo voy a escoger un buen lugar para observarlo. Claro que sí, bienvenido. Gracias. La historia cuenta los últimos días de Quiché Vinac, uno de los capitanes invasores, quien es capturado en batalla y llevado a Cajiub, la fortaleza de los rabinales, para iniciar una serie de ritos previos a su sacrificio. El Rabinal Achí es una fuente única para conocer en detalle la cosmovisión asociada al sacrificio ritual y una prueba del papel fundamental de la guerra en la sociedad maya. Los mayas nunca conformaron un imperio. La guerra era perpetua y cada vez más intensa, lo que tal vez desencadenó el colapso de las ciudades mayas del clásico. Para el período posclásico, la guerra dejó de ser sagrada y surgieron pequeños reinos como el de los quichés, quienes finalmente conquistaron Rabinal en el 1300 después de Cristo. El esplendor maya parecía renacer, pero entonces llegaron los españoles. Los guerreros mayas demostraron su valor hasta el fin. Tayasal fue la última ciudad indígena de América en ser conquistada, en el 1697 después de Cristo. Sus ruinas aún persisten en lo profundo de la selva del Petén guatemalteco, lugar de origen del esplendor maya y escenario de su derrota final. En maya, Petén significa tierra,
y es la zona perfecta para investigar otra de las probables causas del misterioso colapso de su civilización en el siglo X. La sobreexplotación de la selva y el empobrecimiento de los suelos en un medio ambiente incapaz de soportar a una población cada vez más numerosa. ¿Cuáles fueron los sistemas mayas de agricultura? ¿Existen pruebas de una explosión demográfica previa al colapso? ¿Era capaz la medicina natural maya de soportar el embate de plagas y epidemias? La exploración continúa. Estás en la Gran Plaza de Tikal, una de las ciudades más importantes de todas las tierras bajas mayas. ¿Cómo sustentaban a toda esta población? En ese sentido, Tikal es un ejemplo único porque las plazas son todo un sistema de captación de aguas que permitían mantener los sistemas de agricultura intensiva. El collar que tengo aquí yo es un colmillo de coyote y esta es parte de lo que es mi esencia. El coyote, que es un guardián, te dan la oportunidad que participes ahí en el sagrado juego que se va a realizar.